una entrada más clara a Aristóteles. Ustedes recuerdan que para Parménides, bueno, Parménides nunca usa la palabra mundo ni topos, o si las usa no tiene el sentido de... Mundos de hecho no la usa, ya lo sabemos, pero no tiene el sentido en las que lo usa Platón. El ser y el no ser en Parménides tienen sentidos absolutos, es decir, y en esto sí se parecen el ser y el no ser en Parménides, que son absolutos. El carácter absoluto del ser y el no ser eh, evita que haya comunicabilidad, por decirlo así, comunicación entre los dos mundos. Este es un problema que luego en la patrística, en toda la filosofía medieval, también lo van a retomar, el carácter de incomunicable de una sustancia, ¿no? Eh, es decir, que entre el ser y el no ser, al tener un carácter absoluto, no hay posibilidad alguna de una conexión de la verdad con la opinión. Lo que Platón hace posible justamente es esta convivencia entre el ser y el no ser. Habíamos dicho, pensando siempre en la línea, sobre la línea siempre, pensar sobre la línea siempre pensar sobre el límite, ¿no? Bueno, basta pensar qué significa la línea para un matemático, ¿no? Trazar líneas bajo forma de vectores y todo eso. Eh, pero la línea, estoy pensando en el nihilismo, ¿no? Bueno, la línea en Platón experimenta, se ensancha, es como que un bostezo que hace, la línea se abre y permite que dentro de ese bostezo se introduzcan muchos entes, muchas cosas. Por eso Platón, digamos, para hacer más comprensible, más vivible su contexto, su mundo, dicen que las cosas sensibles también son. Es decir, pero son, ¿en qué medida? En que son intermezzo, en que están entre el medio del ser y el no ser absolutos. ¿Sí? Por eso, repito, Platón, para usar una expresión que no, a él no le parecería buena, democratiza el ser, lo hace más, eh, es decir, los diferentes entes que encontramos en el mundo pueden ser, uno puede acceder a ellos sin caer en el ridículo de que son falsos, enteramente falsos, como pasaba con Parménides. Parménides se niega absolutamente la opinión, la doxa o el no ser, ¿sí? Y en cambio, vuelvo a la frase de la República, Platón dice, ¿qué tal, querido interlocutor, que qué pasa si existen cosas que son y no son a la vez? Porque yo qué conozco, cosas que son o que no son. Y bueno, le responde ahí el interlocutor, bueno, obviamente la ciencia conoce cosas que son, no que no son. Bueno, y lo va llevando ese argumento a una encrucijada, pero que lo obliga al interlocutor a reconocer que existen a la vez cosas que son y no son. Pero escuchen esto, uno dice, bueno, esto es una aporía irresoluble, un problema que no tiene solución. Pero cuando Platón dice que son y no son, ya está haciendo del término ser y no ser un uso relativo de los términos. Aquí tiene que ver mucho el lenguaje. Uso relativo del término, ¿no? Está abriéndole un campo de reflexión a su discípulo, a su mejor discípulo, que fue Aristóteles. Aristóteles iba y escuchaba la clase de Platón. Le está mostrando a Aristóteles que los términos, incluso en el lenguaje, no son absolutos, sino que se refieren a un campo de referencia, las palabras lingüísticas, en el caso de las cosas hay un campo de relación de cosas, y le está mostrando que si existen cosas que son y no son a la vez, es porque se están significando de manera distinta. A ver, dicho esto, a ver si están entendiendo. Eh,
Platón está diciendo que las cosas del mundo sensible, ¿se acuerdan el primer escalón de lo sensible, que era la imaginación, la facultad cognitiva, que captaba imágenes del... Bueno, esas cosas no son, pero son, está diciendo. No son en qué sentido, en que carecen de una realidad puramente plena, ontológica como la idea. La mesa o la imagen de la mesa no es la mesa misma, pero la imagen también es. ¿Y por qué es? Escuchen esto. ¿Y por qué es? Porque no es. O sea, que es porque no es, y si no es porque es. Perdonen que no se asusten. Lo que pasa es que la mesa es en la medida que la idea le participa a su ser. Y a su vez esta irradiación, esta fuerza participativa de la idea en la mesa sensible, hace que irradie a su vez rayos de seidad, no sé cómo decir, rayos de ser a las imágenes. Es como una estrella fugaz. El núcleo es la realidad concreta, pero va dejando destellos de realidades cada vez menores que tienden a no ser, hasta que llegan a no ser en el sentido absoluto. Pero aquí son las cosas y no son a la vez. Repito, ¿esto qué quiere decir? Según el grado que ocupen en la escala del mundo platónico. La imagen de la mesa no es la mesa misma, pero la mesa misma, sensible, no es a su vez la idea de mesa, que sí ya tiene una plenitud. ¿Y cómo resuelve esto? ¿Cómo resuelve esto Platón? Inventando palabras, inventando, no, perdón, no palabras, sino también, pero no solamente palabras, sino a lo que refiere la palabra, al concepto. Recuerdan que yo les dije que invento un neologismo que ontos on, que no se puede traducir, sería lo realmente real. Claro, cuando uno mira la realidad y dice lo realmente real, ¿qué está diciendo? Que hay cosas que son real, pero no realmente real. Es muy inteligente Platón en esto, ¿no? Porque más que la afirmación que lo realmente real es la idea, lo más interesante de todo esto que lo no realmente o lo realmente no real, aunque es real, son cosas que están por debajo de la idea. Es decir, le está diciendo a su maestro Parménides que la realidad sensible también es. ¿Sí? ¿Está claro este punto, esta crítica? Bien. Y diciendo esto justamente, que hay cosas que son, pero que no son realmente lo que son. Y hay cosas que son y que realmente son lo que son. Por ejemplo, la idea. Lo que realmente es o tiene en su ser un índice o una plenitud o una indicación que uno puede señalar. Sabio significa señalar, ¿no? El sabio señala las cosas, apunta, no las obtiene. Es la idea. Es la idea lo que irradia por participación, les participa a las cosas su ser. Bueno, y aquí yo me lo imagino a Aristóteles escuchándolo atentamente a su maestro y preguntándose, ¿y por qué no desarrolla el concepto de participación? ¿Qué es la participación, profesor? Bueno, ahí Platón se hubiera enojado. Bueno, no me pregunte cosas que todavía yo no estoy pensando, ¿no? Ustedes saben que no se daba clases sentado en un pupitre, no existía el aula, ¿no? No existía el aula. De hecho, Aristóteles daba clase caminando, es decir, que iban todos los discípulos atrás y bueno, caminaban, ¿no? Eh, es notable cuando uno camina y va charlando, a veces son las mejores enseñanzas, ¿no? Uno recuerda siempre cosas que aprendió mientras caminaba y no que mientras tomaba clase, sentado. Por eso la escuela de Aristóteles se llama peripatética, ¿no? Bueno, entonces de esta manera sale del problema parmenidiano que le dejó su maestro, sale y no sale, ¿sí? Porque Aristóteles tiene una serie de críticas
de dudas sobre la doctrina de su maestro, ¿no? Eh, bueno, perdón, hago paréntesis, me había olvidado de las cosas. ¿Se dan cuenta que esto parece más un programa televisivo? ¿Vieron cuando le manda, están en la televisión en vivo y leen los chats y leen los mails? Bueno, Alejandro Sí, Salas, Alejandro Salas del barrio periodista, me pregunta lo siguiente, y paso a leer, ¿no? Bueno, era esto lo que les había dicho, que me habían consultado sobre el tema de la dialéctica, pero tal como lo exponía Carpio. Bueno, Carpio hace una lectura correcta, digamos, no es muy inventiva, pero efectivamente, vamos a hablar un poquito de la dialéctica antes de pasar a Aristóteles. ¿Sí? La clase que viene ya comenzamos con Aristóteles. Por eso les dejé los textos, pueden comenzar a leer, ¿sí? Los comentarios. Van a ver que Aristóteles, el lenguaje de Aristóteles es un lenguaje mucho más técnico, arduo. No es fácil moverse como en Platón porque todas las alegorías, los mitos, el lenguaje llenado, ornamentado de imágenes comienza a desaparecer, ¿no? Y uno se tiene que hundir en el concepto mismo sin un soporte de ningún tipo de imagen alegórica, ¿no? Bueno, eh, la dialéctica efectivamente tiene un sentido, bueno, significa justamente un diálogo. El dialecto significa justamente dialogar, razonar. La estructura del pensamiento, al menos en la escritura de Platón, es dialógico, son diálogos. No hay ninguna obra de Platón que no sea diálogo, que no nos haya llegado a nosotros, ¿no? Seguramente hubo obras que se perdieron. Pero tenemos diálogo, dialéctica significa justamente eso, diálogo. Pero en la República, aparte, sobre todo, la dialéctica interpretada como el arte de conversación que tiene por objeto llegar al fundamento o la razón o conocer la razón, el último fundamento de una idea, podríamos decir eso, que en la República la dialéctica es esa, el arte de la conversación, pero que la conversación tiene un destino, un camino muy marcado, repito, que es tender, llegar y lograr comprender el fundamento o razón de ser de una idea. Y cómo luego esta idea le da realidad a las cosas sensibles y va bajando, ¿sí? Bla, bla, ¿no? Es decir, pero también la dialéctica, según en los diálogos platónicos, va cambiando, también tiene el sentido, y aquí sí Carpio tiene razón, el arte de la dialéctica es el arte de moverse efectivamente en el mundo de las ideas, ya no en la conversación empírica, en el acto de habla, de diálogo, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Como del diálogo empírico, sensible, se asciende, digamos, uno aprende la idea, ¿no? Si todo diálogo que se inicia en lo sensible. Bueno, esto es lo que lo llevó a Saussure a seguir un esquema más o menos platónico entre la parole, el habla, eh, eh, el sistema de la lengua y el habla, ¿no? Sistema sincrónico y diacrónico del habla. Los que están estudiando letra tal vez me entiendan lo que estoy diciendo. Bueno, les decía que entonces la dialéctica es el arte que tiene alguien o la capacidad de moverse entre las ideas y relacionar las ideas, porque esto es algo que nunca se explica en Platón, y tal vez por culpa del mismo Platón, que pensar es relacionar ideas, ¿sí? Pensar, pensar es relacionar ideas, ¿sí? ¿Cómo relaciono las ideas? Por eso Platón establece una dialéctica de un arte combinatorio entre las ideas, ¿sí? Cómo se las combina y cómo se las divide a su vez, de manera tal que nos aparezca con claridad después de esa combinación o diáresis o división de las ideas, un concepto o una idea clara. Descartes diría clara y distinta, ¿no? Entonces,
tiene ese momento de la división. Si ustedes van a esa página de Carpio, yo la acabo de encontrar aquí, estoy mirando la otra computadora que tengo el texto que ustedes tienen, en la plataforma Moodle, comienza hablando, digamos, pregunta, ¿qué es el arte? ¿No? ¿El arte de qué? Y bueno, le pregunta cuál es el arte de la pesca, qué significa pescar en general, el arte de la pesca. Bueno, ¿cómo llegamos a definir esa idea, a encontrar su razón, su fundamento? Eso está en el sofista, ¿no? ¿Sí? Definir la pesca con caña, es decir, quiero saber en qué consiste, como verán, hay una alegoría. Platón no solamente quiere definir la pesca con caña, está mostrando un procedimiento que se puede aplicar a ideas más abstractas, pero como está siempre enseñando, da estos tipos de ejemplos. ¿Sí? Y comienza, bueno, ¿qué es la pesca con caña? Y aquí está donde yo les decía el método diairético de separación diádica, es decir, separación de a dos, ¿no? Eh, de separación de a dos. Una división es de a dos, no, no una división más compleja. Bueno, el arte, la pesca es un arte, la pesca con caña es un arte. Y Platón comienza la división para encontrar el fundamento o la definición de ese concepto, que es la pesca de caña, la pesca. Se pregunta, ¿qué es la pesca de caña? ¿Es un arte o es un arte? Una técnica que alguien puede adquirir o no? Sí. Y bueno, dice, bueno, ¿esa técnica es productiva o adquisitiva? Es decir, produzco con esa técnica de pescar, ¿lo produzco al pez o lo pesco o lo adquiero? Bueno, de ahí que hace Platón, saca la, el aspecto productivo de la técnica de pesca, porque no produce la pesca, sino que el pescado ya está producido por la naturaleza. Es un arte no productiva, sino que adquisitiva, que la adquiere, que se lo saca, se lo adquiere, se lo agarra, se lo aprende al pez. ¿Sí? Bueno, una vez que sabemos eso, que el arte de pescar no es productivo, sino adquisitivo, preguntamos, ¿el arte adquisitivo de pescar se realiza a través de un intercambio de pescado? Yo voy con el pescado es cuando está muerto el pez, ¿sí? Uno dice pescado, ¿sí? Cuando está muerto, y el pez es obviamente cuando está vivo. ¿El arte de pescar adquisitivo es un intercambio entre peces o es de captura? ¿Qué responde? Y es de captura. Entonces, hasta aquí tenemos que la pesca sería un arte adquisitivo de captura. Y sigue Platón con su dialéctica preguntando, bueno, sí, ¿yo qué capturo? ¿Seres animados, vivos o seres inanimados, muertos? ¿Qué pesco? Sí, son seres vivos. ¿Sí? Entonces, tengo que la pesca es un arte adquisitivo de captura de seres vivos. Y estos seres vivos son animales terrestres o acuáticos. Animales acuáticos. Y ahí aparece el concepto de pesca recién. La pesca entonces es un arte adquisitivo que captura seres vivos y esos seres vivos son animales acuáticos, porque si yo hubiera dicho son animales terrestres ya sería una caza y no una pesca. Entonces, con el método de la división, Platón puede moverse en las ideas y decir qué hacen o qué es lo que son las ideas y qué nos permiten, qué esfera de lo real, pensar o definir. ¿Sí? Y por último, esta pesca de animales acuáticos, ¿es cruenta o incruenta? Y bueno, es cruenta, porque uno los mata. Y sigue preguntando, ¿es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Cómo es la pesca con caña? De abajo hacia arriba. ¿Sí? Bueno, esta división en dos, ¿qué va demostrando? La capacidad de moverse en una relación de conceptos y tratar de definir con mayor exactitud posible en qué consiste en este caso una técnica, la técnica de pescar.
cuál es la esencia, la definición de la técnica de la pesca, ¿sí? Bueno, ¿de qué se trata esto? De que este ejemplo sirve, ejemplo empírico, sirve para ver cómo se va ascendiendo de fundamentos cada vez múltiples, perdón, de realidades empíricas múltiples, de una multiplicidad de entes, de seres, hacia una unidad. Aquí nos muestra Platón con claridad que la dialéctica es este paso de multiplicidades a donde se llega eh, a la definición, no a la definición, pero sí empírica, pero se remonta siempre hacia una unidad, ¿no? Porque en el fondo, y esto es lo que quiere hacernos entender Platón, eh, la dialéctica desciende y asciende gracias a que existe una unidad, ¿no? Hemos dicho que uno desciende mediante un método dialéctico de separación de conceptos para saber cómo definir algo, un ente. Pero también se asciende, y aquí está el otro momento de la dialéctica, donde que Platón le llama la sinopsis, ¿no? La sinopsis es una palabra, la sinagogué, eh, es cuando el filósofo, el pensador, en última instancia el político, gobierna la idea y se puede remontar de abajo, ya hemos dicho, dividiendo y definiendo y ver cuál es el estatus, el lugar que ocupan los entes dentro de la totalidad de los entes. Y definiéndolo, encontrando su causa, su razón de ser. Y luego subiendo a través de ello hacia la unidad que la contiene. Ese momento es el momento sinóptico. Sinopsis, sinopsis, opsis significa vista, sin sería el prefijo, como ver todo es unir la mirada. Sinopsis significa unir la mirada, pero una mirada que abarca la totalidad de las relaciones. Es decir, que yo con un pestaneo, una mirada, comprendo la totalidad de las ideas. Pero ese es el momento ascendente de la dialéctica, no descendente. ¿Sí? Así que el filósofo, mediante una mirada sinóptica de las relaciones de la idea, comprende lo que es el mundo de la idea. Es una tarea muy ardua, ¿no? ¿No? Es muy rigurosa, digamos, eh, el concepto que tiene Platón de filósofo, ¿no? El que tiene la capacidad de ascender y ver la unidad como una totalidad de ideas y conocer las relaciones entre ellas, pero ¿por qué? Y esto ya lo vimos. Porque en el fondo hay una idea que es la que permite que el filósofo pueda ver esa totalidad ordenada, pensable, comunicable. Y esa idea es la idea del bien, ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Sí? Entonces, aquí muy bien lo define el autor como la dialéctica, es como ese viaje desde el devenir, desde de una génesis, desde el devenir de lo múltiple, génesis del devenir, hacia la usía y hacia el ser. En lo propiamente, lo que de manera preeminente es, lo realmente real, no son las cosas en Platón. Son, pero no son realmente real. ¿Qué es? ¿Qué son? Las ideas. Pero dentro de todas las ideas hay una idea que está, incluso dice Platón, se atreve a decir algo también que es propio de los filósofos, hay un arrebato existencial, por arriba de las ideas del ser, hay algo más allá que organiza todo eso, y es la idea del bien. El bien está más allá del ser, dice Platón, que es la unidad del bien que permite que todas las ideas se organicen, se regulen, y que a su vez permite incluso al filósofo contemplar, mediante la sinopsis, esa visión de conjunta, esa visión total, así como un guardia cárcel puede mirar a todos los presos una vez, más o menos eso está diciendo Platón, la sinopsis puede ver la totalidad de las ideas relacionándose entre sí, ¿no? Eh, es decir, que trasciende al ser la idea del bien. Y que hemos dicho muchas veces, este llamado viaje
que muy bien así lo llaman, tiene que ver con que la idea del bien no tiene un significado moral. Y aquí el autor, esto ya lo dije, lo toma de un filósofo alemán, Heidegger. eh, a ver, no tengo pizarra, pero puedo escribir en el chat, ¿no? Porque no es lo mismo pronunciarlo que decirlo. Eh, escribe así, a ver, no sé si a veces está, no está bien, es Martin Heidegger. Y efectivamente, Heidegger dice algo muy interesante, es decir, que una ética no puede fundar una ontología, al menos en estos términos, o en todo caso, toda ética supone una ontología, o dicho de otra manera, hay una metaontología. Esa expresión es de Heidegger, metaontología. A ver, no se asusten. Que si la idea del bien es la que organiza, jerarquiza, regula las relaciones de las ideas mismas para que luego éstas nos abran, nos hagan accesible el mundo sensible sin más, es porque esa idea no tiene un sentido moral. Agathon, como dicen algunos, no significa el bien en el sentido de un bien moral, cosa que Aristóteles sí. Aristóteles, esa va a ser una de las grandes críticas a Platón. Perdonen un momentito. Perdonen, tuve que estornudar. Les decía que Aristóteles sí le hace esa crítica a Platón diciendo que el bien no puede ser una idea que esté más allá incluso del ser, sino que el bien está más acá del ser y que el ser, y perdón, y que el bien tiene que ver con la ciencia ética y la ética con la política, ¿no? Eso, pero eso es más adelante, ¿no? Pero vuelvo a la idea del bien. La idea del bien no tiene un sentido moral, dice Heidegger, y tiene que ver con la ética en Aristóteles, en Platón, sino que bien significa lo que ya dijimos una vez. La idea del bien es como una causa final, diría Aristóteles. El bien es lo que permite que una idea sea lo que es, pero no solamente dentro de sí, sino que se relacione a su vez con otra idea. Es decir, que dentro de una idea está la tendencia a la relación de otra idea. Eso Platón nunca lo explicó, esto que estoy diciendo, ¿no? Nunca lo explicó. Porque cuando una idea sale fuera de sí, deja de ser idea, porque lo propio de la idea es mantenerse en la mismidad de su autoidentidad. No se asuste. Pero vamos a salir un poquito de Platón e interpretar a Platón. Si cada idea tiende a ser lo que es porque el bien la dispone a ser lo que es. Y el ejemplo que sí da Heidegger y lo toma el autor. Por ejemplo, cuando uno dice, qué buen cuchillo, dice acá el, bueno, o qué buen cuchillo. Cuando uno dice qué buen cuchillo, no le está dando un sentido moral al término bueno, bueno, bien. Qué bien que anda el motor de este vehículo. No está asignando un sentido moral al término. ¿Qué está diciendo? Que el sentido o el ser del cuchillo, si es bueno, es porque corta bien. Es decir, que tiene una finalidad. Y si ese motor, uno dice, qué buen motor, es porque la finalidad de ese motor es que se mueve de manera más eficiente que otro. Es decir, que tiene un fin, un sentido. Es la idea del bien, lo que hace entonces respecto de todas las demás ideas, es disponerla en una disposicionalidad que les permita ser lo que son. Si la idea de justicia es lo que es porque la idea del bien dispone para que esa idea sea lo que es. Lo mismo la idea de belleza y todas las ideas. Ahora, Platón explica el entramado relacional de las ideas, que tal vez Kant y Hegel las expliquen muy bien o de otra manera, o desarrollen eso callado en Platón. Por eso Platón sigue hablando. ¿Sí? Eh, pero me entienden lo que quiero decir, que la idea del bien regula todo lo demás,
No porque en sentido moral ético o ético moral, no son sinónimos, pero acá lo usemos así, porque no se refiere a nada de la praxis de la acción, sino justamente que gobierna las demás ideas porque las hace ser lo que son. Yo no sé si han leído Kant, pero Kant diría, yo diría citando una frase de Kant, que es, y esto no lo van a entender, yo lo sé, pero anoten, es un proto-trascendental de un trascendental. Es decir, que hay un trascendental anterior a todo trascendental. Y se los digo de manera más comprensible. Que para que una cosa exista o tenga una condición posible de ser, tiene que haber una condición previa que las haga ser. Esa condición previa es la idea del bien, ¿sí? Que la dispone a ser lo que son. Es decir, que aquí muy bueno, Heidegger de una manera muy creativa, muy increíble incluso, usa el término disposicionalidad. Una idea dispone a otra idea a ser lo que es en la medida que esta se remita a la anterior, que es la idea del bien, ¿no? Pero aquí hay un conflicto entre el ser y el bien, que también Heidegger lo desarrolla, pero que Platón no lo llega a desarrollar, ¿no? ¿Sí? Pero que Aristóteles, para volver al programa, sí toma en cuenta, ¿no? Esta expresión, ¿qué quiere decir? Que la idea del bien esté más allá de toda idea. Bueno, repito, Aristóteles va a iniciar, como todo discípulo, esas palabras ya no circulan solo en academia, ¿no? Discípulo, maestro. Bueno, yo sí sigo usando la palabra maestro, ¿no? Pero cuando digo maestro lo digo en el sentido de aquel que sabe relacionar, por decir así, las ideas de una manera que nadie la puede hacer. Por ejemplo, uno se refiere al maestro cuando toca alguna melodía, y uno dice, ¿qué maestro? Incluso cuando uno juega al fútbol, ¿no? Uno dice, este es un maestro, ¿no? Relaciona sus esquemas corporales de una manera que es notable. Pero les decía, la relación maestro-discípulo entre Platón y Aristóteles es bastante compleja. Y toda relación comienza siempre con una crítica fuerte del discípulo Aristóteles. Aristóteles se pregunta, ¿qué quiere decir participar? ¿Qué quiere decir que una idea participe y la haga ser a la cosa sensible? ¿No será que la idea de participación es un lenguaje alegórico, mitológico? La filosofía, no es hora que la filosofía adquiera un lenguaje que no tenga que ver con la alegoría de la línea ni de la caverna, sino con que se repliegue sobre el lenguaje y forme los conceptos filosóficos sin ninguna imagen. Bueno, efectivamente Aristóteles hace eso. Si ustedes leen y abren la física de Aristóteles, yo les dejé el libro 1, van a ver, no se asusten, ¿no? Pero es linda esta experiencia de leer algo que está en español, encima traducido porque está en griego, y no comprender. ¿Cómo es posible que no comprenda algo que está articulado en mi idioma? Y lo peor de todo, ¿cómo puede ser que alguien me lo explique y yo aún siga sin comprenderlo? Esto pasa en filosofía, ¿no? Pues si se trata de una ecuación o de otra cosa, yo a la larga la termino comprendiendo. Lean la manera en que escribe Aristóteles, ahí el libro 1 de la física, o la ética que les deje, ¿no? Porque justamente la ética y la física en Aristóteles comienzan a reformular lo que se llamará la metafísica. De hecho, la palabra metafísica tampoco circula en Aristóteles. Él mismo nunca usó la expresión metafísica. Metafísica quiere decir lo que está más allá de la física, de la natural, de lo sensible, de lo material, diríamos hoy día. Lo que está más allá de lo sensible, de la física, que es la idea, ¿no? Metafísica. La metafísica, lo que está más allá de lo sensible, es la idea que la hace ser, ¿sí? Hay una tendencia, dice Kant, natural de toda persona a trascender sus condiciones sensibles. Cuando tiene un problema o pasa algo, ¿dónde busca
la solución, no en la cosa sensible misma, sino en algo que está fuera de lo sensible. Busca una explicación meta, que está más allá de lo físico, de lo sensible. Es la tendencia de toda persona a buscar una explicación metafísica. Cuando uno quiere comprender el universo, y bueno, no se queda en la materialidad empírica, propone un concepto de materia que es metafísico, que está más allá de lo físico, como hizo Einstein, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta tendencia a ir más allá, a explicar lo real, empírico, a partir de algo que no lo es una tendencia que inaugura la filosofía griega y que, bueno, será puesta en cuestión recién en el siglo XIX, XX, ¿no? Aristóteles será uno de ellos, ¿no? Por eso la física y la ética en Aristóteles constituyen una gran crítica a la metafísica platónica. ¿Cómo es posible que todo lo que hace ser a las cosas sea algo que no es físico? Una idea. Y yo ya lo dije, esta creatividad de Platón, por eso es un gran filósofo, de llamar idea al pensamiento o de que el pensamiento se piense a sí mismo en términos de idea y que la idea nos permita comprender lo real, es notable el logro de Platón. Ya nadie creo que piensa así, o al menos si lo hace no lo sabe, al menos en filosofía digo, ¿no? La relación entre el pensamiento y la idea ha cambiado a través de los autores, de las épocas y de la cultura. Pero Platón nos enseñó esto, que hay ideas. Después se equivocó, no sé, lo veremos, ¿no? Pero Platón sí hace críticas muy corrosivas a su maestro y como decía, todo discípulo comienza con críticas corrosivas a su maestro, ¿no? Y miren que no es para ocupar el lugar del maestro, porque allí no hay lugares, allí no había concurso. Como siempre digo, no se concursa, solo lo que tenemos problemas de conocimiento serio concursamos, para dar cuenta de que podemos aprender un poquito. Los grandes filósofos no concursaban por cuestiones obviamente cultural, no existía la universidad, etcétera, pero uno no deja de asombrarse cómo circulaba el conocimiento, ¿no? Eh, es notable, es increíble, ¿sí? Entonces, su maestro, su discípulo, comienzan con esta gran crítica. ¿Qué es una idea? ¿Por qué? ¿Cómo es que una idea que tiene un modo de ser, diríamos, no sensible, fundamenta lo sensible? La idea, estando encima, fuera de lo sensible, la hace ser o lo hace ser, la hace ser a la cosa sensible. ¿Cómo es posible eso? Y si le participa a su ser, ¿cómo se lo participa? ¿Me entienden? Bueno, y hay muchas críticas de Aristóteles a Platón, y eso será tema de la clase siguiente. Lean los textos tranquilos y ya subiremos los prácticos. Bueno, esto quería decirle, hacer un repaso, como estuvieron 3 semanas o 2 semanas ahí pensando o viendo otras cosas, es bueno refrescarlo, ¿no? También sé que les aburre estas cosas, a mí no me aburre, me maravilla que Platón siga pensando que la realidad es una idea. Uno tiene que hacer el esfuerzo de ser platónico para ver qué es pensar la realidad como una idea, ¿no? Es notable, ¿no? Bueno, es como en música, como los músicos se asombran de que vino tal músico y cambió la cadencia de una escala o hizo de una escala algo que nadie pensaba que podía hacer y surgió una nueva música. Bueno, en todas las esferas del conocimiento pasa esto, ¿no? Uno se maravilla, pero bueno, son tipos de hace 2500 años. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, yo aquí y ahora, como diría Hegel, los dejo, ¿no? Por mi parte, todo claro. Gracias, profe. Macarena dijo todo claro, por Dios, bueno. Qué bueno. Bueno, profe, tampoco No, sí. es una broma así. Entendí en qué sentido lo digo. Bueno, si quieren activar el micrófono y preguntar, Profe, ¿con cuál de los textos nos recomienda comenzar?
eh, eh, es importante la experiencia de la lectura del autor mismo. El primer texto que dejé fue la física, creo, que subí, ¿no? Me parece importante que lean ese texto y no tengan miedo porque le va a pasar lo que me pasó a mí y lo que me pasa, lo que les pasa a los profesores, que no lo entienden a primera lectura, ¿no? Bueno, ese momento de no entender también es un momento interesante de la lectura, ¿sí? Comiencen leyendo Aristóteles, ¿sí? Y Bueno, bueno, profe. con explicación, a ver, teórica, a ver si uno puede ir más o menos este, sacando esa rispidez, explicando de otra manera, esa rispidez del lenguaje aristotélico. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿de quién era que había dicho que relacionar las cosas era como pura filosofía o algo así, creo que dijo? ¿Quién lo había dicho? No, no entiendo. ¿Heidegger? ¿No hablé de Heidegger? Sí, no me acuerdo si dijo que era él o era Kant, uno de los dos, citó uno de los dos, pero que dijo algo como que relacionar las cosas era muy bueno o algo parecido. Sí, bueno, de hecho todos los filósofos han entendido que el pensamiento es relación. Lo que pasa es que esa relación no ha sido tematizada de la misma manera en cada pensador, pensadora. Por ejemplo, Aristóteles hace de la relación una categoría fundamental. Platón deja más o menos en la sombra cómo se relacionan las ideas, pero después Hegel y Kant sí piensan que el pensamiento es una relación, de manera distinta los dos, ¿no? Pero Kant y Hegel, por supuesto Heidegger también, ¿no? No hay pensamiento de una idea, siempre la idea es idea en la medida que se relaciona, sale fuera de sí, se relaciona con otra idea, ¿sí? Eso diría Hegel, por ejemplo. Pero en cada autor se problematiza de otra manera, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Por favor, a ver, traten de intervenir porque claro, Profe, somos pocos. a mí me sorprendió o me llamó la atención bastante. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Se escucha? Sí, sí, yo lo escucho. Eh, en Aristóteles y va en Platón en el Laques, que nos dio para leer, Sí, que, bueno, la pregunta era cuál era la temática del Laques en el trabajo práctico, pero a mí me llamó la atención de la lectura que hice yo, eh, el problema de la definición, por así decirlo, ¿no? De una respuesta clara a algo, por así decirlo. claro. Ahí la temática de la valentía en sí, ¿no? Y Sí, la que de una respuesta que, que dice, no, por eso no es la valentía, es ser valiente. Y como a Platón le cuesta de una definición clara de lo que es la valentía y cómo contrasta mucho Aristóteles con respecto a la definición, a la definición de cualquier cosa, ¿no? En sí, porque no, en literatura nos dieron la poética y Aristóteles dice, me refiero a la tragedia, o llamo tragedia a estas cosas, ¿ves? O, o es muy claro Aristóteles en ese sentido de dar definiciones exacto. o Y relacionar ideas, claro, muy muy bien contrario a eso. Platón, por ejemplo. Claro, pero ¿por qué pasa eso, Enzo? Porque, Porque yo creo bueno, que se molesta a Aristóteles porque por esa divagación que tiene Platón, ¿no? Por no dejar claro nada y más dejar a la interpretación de una alegoría o más propia de la poesía que de otra cosa. bueno, sí, yo no me animaría a decir que Platón divaga, pero bueno. No, no, yo creo que es por otra No, cosa. bueno, yo creo que esa es la mirada que hizo Aristóteles, pero imposible saberlo por la distancia y el tiempo, ¿no? ¿Qué tal si yo le digo que en el fondo Aristóteles piensa lo mismo que Platón, pero piensa que las ideas no están en otro mundo, sino que están en la cosa misma?
O sea que Aristóteles es un platónico realista, diríamos así, o hiperrealista, porque Platón era realista, ¿no? Porque Aristóteles va a decir que la idea no está en otro mundo y está en la cosa misma. Escuche esto, que la idea mesa no está en la mesa, en el mundo de la idea, sino que está en la mesa misma que yo veo, toco. Es decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué este problema de definiciones cuando hay un problema o algún concepto por definir? Es por la concepción del ser que ambos tienen. Uno piensa el ser como idea y el otro piensa el ser como usía o sustancia. Aristóteles ve el mundo sensible no como un reflejo pálido de un mundo excelso y brillante que le da su realidad desde allí, sino que Aristóteles ve el mundo como efectivamente es. Nada más que ese mundo hay que llamarlo de alguna manera. Los entes que están, ¿qué son para Aristóteles? Usía y sustancias y no ideas. Pero, pero no es que la idea se elimina en Aristóteles, la idea tiene otro modo de ser y otra articulación con la materia. De hecho, en sentido estricto, Aristóteles llama usía, o sínolon compuesto, a las cosas que tienen una estructura hilemórfica, es decir, materia y forma. Lo que Aristóteles llama forma es lo que Platón llamó la idea. Es decir, no es tan fácil la relación. Y otra cosa es que Aristóteles parte de una teoría del lenguaje radicalmente distinta a la de Platón. Platón tenía una tendencia a definir las cosas sinónimamente, es decir, sinónimamente no quiere decir el sinónimo en sentido actual, sino que haya una univocidad él quería definir todo y no podía, pero de una manera tal que, así como usted lee en ciencias duras, el átomo tiene un sentido, el neutrón un sentido, no hay muchos sentidos de la palabra neutrón, protón o sus cargas, no está interpretando los diversos sentidos. Esa sinonimia de las ciencias duras, diríamos, Platón la quiere extender a todo el lenguaje. Mientras que Aristóteles dice, las cosas se dicen de muchas maneras. Él practica una polisemia del lenguaje. Entonces, hay que definir una palabra en el contexto, vamos a decir así, epistémico, de conocimiento de la que se trata. Y bueno, entonces, si yo estoy hablando de la praxis humana, una cosa es entender la praxis de un personaje en la poética y otra cosa es la praxis de un sujeto que actúa en la ética, porque la praxis se dice de muchas maneras. ¿Sí? Entonces, por eso puede definir lo que en la poética, bueno, ahí que dice, la poesía es más ciencia que la historia, dice Aristóteles. Pero lo está diciendo en el contexto de definición, atendiéndose a que el lenguaje es una polisemia irreductible a una unidad de significado como quisiera Platón. Bueno, pero este es un tema muy arduo, ¿sí? Muy arduo. Pero Aristóteles parte, a ver, quiero que entiendan esto, del reconocimiento de que la multiplicidad no puede ser reducida y callada a una unidad como quería Parménides y Platón, sino que la multiplicidad tiene una organicidad, una organización también racional y es lo que él llama la homonimia. Los entes son homónimos y el lenguaje es homónimo. Se dicen y aparecen de muchas maneras, por eso hay que contextualizarlo. Por eso la vida se dice de una manera en la vida política, en la vida biológica, en la vida bla, y Aristóteles va discriminando los saberes y introduciendo los conceptos fundamentales de esos saberes en función de ese contexto y definiéndolos allí, pero no le da una definición última. ¿Sí? Es interesante eso, ¿no? Por eso Aristóteles es el fundador de la poética, de la biología, de la física, de la metafísica, en un sentido casi contemporáneo, ¿no? No en lo que descubrió, sino en cómo uno debe acogerse o referirse al lenguaje y a los problemas a los cuales éste refiere. ¿Sí? ¿Me entiende lo que digo? Bueno, pero esto será el tema de la clase que viene, ¿no? Bueno, faltan 13 minutos. ¿Alguna otra pregunta?
Voy a usar un lenguaje muy de la generación de ustedes. Activen. Así dicen, ¿no? Ahora, activen. Activen. Ya no usamos esa palabra. ¿Ya no usan? Bueno, hasta el año pasado a los alumnos me ponían arre en el chat, ¿no? Pensé Ahora, que... ¿Ahora es qué? ahora ponemos F. ¿Qué ponen, perdón, Wanda? Yo nunca las entendí igual, ¿no? Tampoco yo. F, ¿qué significa F? No, el F está equivocado, el F es para los que fallan. Pues después Ah, mal. bueno, No, pero no, eso yo lo activen. tengo porque es creado de un videojuego y yo soy loco de los videojuegos, así que por eso no conozco ese rápido. Claro. ¡Ay! Bueno, activen preguntas. O opiniones, no hace falta que sean preguntas, yo no estoy para censurarle sus opiniones, pueden, algunos han leído más, otros menos, etcétera. ¿Ninguna? Bueno, entonces nos vemos el lunes que viene. Y nos vemos entre paréntesis, ¿no? Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego. Profe. Hasta la próxima clase. Hasta luego, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Tuki.